¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ocultar tu secreto más oscuro? Para Kristen Rossum, ella iría muy lejos. Verás, Kristen era una toxicóloga de California que dedicó su vida y su carrera a ayudar a los investigadores a resolver crímenes y a mantener a personas como tú y yo a salvo de sustancias químicas tóxicas. Pero Kristen también tenía algunos secretos oscuros que estaba desesperada por mantener ocultos. En noviembre de 2000, una llamada telefónica llegó a los despachadores del 911. Kristen estaba frenética. Encontró a su esposo en el suelo de su casa, aferrando su foto de boda sin respirar. Kristen pensaba que él se había suicidado. El operador del 911 guió a Kristen para realizar la reanimación cardiopulmonar, pero fue en vano. Cuando llegaron la policía y los detectives, su esposo ya había fallecido. Pero cuando los investigadores comenzaron a recoger pruebas de la escena del crimen, las cosas no cuadraban. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que este hombre no se quitó la vida, le quitaron la vida. Kristen Rossum nació en Memphis, Tennessee, pero no pasó mucho tiempo aquí de niña. En cambio, creció en Claremont, California, a unas 30 millas de Los Ángeles. En comparación con Los Ángeles, Claremont es un lugar bastante seguro para vivir, con una tasa de criminalidad relativamente baja en general. Es un lugar ideal para criar una familia, y eso es justo lo que hicieron los Rossums. Kristen fue criada junto a sus dos hermanos menores, con su padre siendo profesor universitario, mientras su madre trabajaba en la Universidad Azusa Pacific. Durante mucho tiempo, todo parecía ir bien para la familia. A simple vista, eran la típica familia estadounidense feliz, viviendo el sueño americano. Pero cuando Kristen llegó a su adolescencia, comenzaron a aparecer grietas, y era evidente que ella estaba luchando. En 1991, al padre de Kristen le ofrecieron un trabajo como presidente del colegio Hampton-Sydney. Esta fue una oferta laboral muy importante, pero había un problema. Estaba en Virginia, en el extremo opuesto del país. Sabiendo que no podía dejar pasar una oportunidad tan increíble, el papá de Kristen aceptó la oferta, y sin dudarlo, toda la familia se desplazó y se mudó a Virginia. A Kristen le desagradó la mudanza. Una vez que llegaron, sus padres la inscribieron en una escuela solo para chicas conocida como Santa Catalina, y esto pareció empeorar una mala situación. Kristen empezó a meterse en problemas tan pronto como comenzó a asistir a la escuela aquí. Comenzó con ella bebiendo alcohol siendo demasiado joven, luego escaló a fumar cigarrillos, una vez más cuando era muy joven para hacerlo legalmente. Pero de nuevo, esto escaló. Luego comenzó a fumar cosas que eran altamente ilegales en este punto de la historia. Esto ocurrió entre 1991 y 1992. Y se estaba volviendo dolorosamente obvio que Kristen no lo estaba pasando bien en su nueva escuela. Sin embargo, las cosas se intensificarían desde este punto. Desde 1992, el comportamiento de Kristen empeoró, experimentando con químicos conocidos por ser destructivos, adictivos y peligrosos para la vida. Hablamos de cosas al nivel de Walter White. Esto sucedió cuando Kristen tenía cerca de 16 años. Kristen se volvió adicta y muy dependiente de esta sustancia química en poco tiempo. Kristen caería en una profunda adicción durante los siguientes 2 años, casi arruinando su vida al controlar cada uno de sus actos. En 1994, cansado del estilo de vida de Virginia, decidió regresar a California y se inscribió a tiempo parcial en la Universidad de Redlands, alojándose en el campus. A sus 18 años, Kristen era legalmente una adulta y una mujer libre, aunque aún sufría las cadenas de su adicción. No sabemos con certeza cuánto tiempo pasó Kristen en la universidad aquí, pero sí sabemos que antes de mucho tiempo, su adicción empeoró considerablemente y tuvo que abandonar la escuela como resultado, con algunas fuentes sugiriendo que probablemente fue expulsada debido a su adicción, pero esto no ha sido confirmado al 100%. Fue por entonces cuando Kristen conoció a Greg DeVillers, un hombre que la impresionó profundamente. Ahora, algunas personas insisten en pronunciar el nombre de Greg como DeVillers y otras simplemente lo dicen como DeVillers, pero nosotros simplemente lo llamaremos Greg para mantenerlo simple. Tras abandonar la universidad, Kristen decidió tomarse un descanso y planeó unas vacaciones a Tijuana, México. Mientras estaba aquí, conoció a Greg, un tipo respetable que claramente podía ver que Kristen estaba luchando. La historia relata que Greg se fijó en Kristen desde lejos, después de que a ella se le cayera su chaqueta. Se lanzó, lo recogió por ella y enseguida congeniaron.
Greg veía en los ojos de Kristen que era una buena persona a la que la vida había tratado mal. Desde que se conocieron, él supo que ella luchaba. Después de pasar tiempo juntos, él se enteró de los problemas de adicción de ella. Quería hacer todo lo que pudiera para ayudar a Kristen a superar esto. Sorprendentemente, logró tener éxito. Se conocieron en diciembre de 1994 y en el transcurso de unos pocos años, con el amor y apoyo de Greg, Kristen no solo logró superar su adicción, sino que también logró volver a inscribirse en la universidad, esta vez en la Universidad Estatal de San Diego, e incluso se graduó con honores. No hace falta decir que, después de ayudarla a cambiar su vida de una manera tan profunda y estar allí para ella en cada paso de su viaje, Kristen se enamoró profundamente de Greg y estaba claro que él sentía lo mismo. Después de salir por casi 5 años, se casaron en junio de 1999. Pero su alegría sería efímera porque solo unos meses después, la tragedia golpearía. Kristen admitiría a varios de sus amigos que antes de casarse con Greg había comenzado a tener dudas. Nunca explicó por qué se sentía así, pero descartó estos sentimientos como nervios previos a la boda y se casó de todos modos. Pero a medida que pasaba el tiempo, era evidente que esos pensamientos persistirían. Kristen sintió que se había equivocado. Kristen admite que durante los primeros 6 meses de su matrimonio, ambos fueron completamente felices. Con el paso del tiempo, los sentimientos de Kristen se desvanecían y comenzó a arrepentirse de haberse casado con Greg. En lugar de buscar ayuda o buscar orientación profesional para resolver esto, Kristen decidió, simplemente, obtener lo que quería en otro lugar, sin que su esposo se diera cuenta. Para entonces, Kristen trabajaba como toxicóloga en la oficina del médico forense de San Diego. Su nuevo trabajo comenzó a consumir cada vez más de su tiempo, y Greg comenzó a preocuparse. Él sabía que el trabajo de su esposa era muy importante, pero con el tiempo, ella pasaba más horas en la oficina y menos en casa. Esta tendencia solo empeoraba con el paso del tiempo. Pero pronto quedó claro que Kristen no solo trabajaba largas horas. La historia contenía mucho más que eso. En junio de 2000, Greg y Kristen llevaban casados menos de un año cuando ella inició un romance con su jefe, Michael Robertson, el director del laboratorio de toxicología. Kristen dice que al inicio del romance, le contó a Greg, con sinceridad, lo que estaba sucediendo. Pero por más que lo intento, no puedo entender por qué hizo esto porque ni siquiera terminó con Michael, ni terminó las cosas con Greg. Ella continuó viendo a Michael a espaldas de Greg durante meses. Entonces, ¿para qué decírselo si no vas a terminar una de las relaciones? Según Kristen, Greg estaba devastado por sus razones, sean las que fueran. Dijo que estuvo acostado en la cama por unos 2 días, sin hablar con nadie. Después de que se despejó la niebla, Greg reunió el valor para llamar a Michael a casa, confrontándolo sobre el asunto y exigiendo que los dos terminaran su relación inmediatamente. Michael se negó. El asunto continuaría durante varios meses más, y para octubre de ese año, no solo Kristen había arruinado efectivamente su matrimonio, sino que también había desechado 5 años de recuperación, cayendo de nuevo en las garras mortales de la adicción más fuerte que nunca antes. Esto nos lleva a noviembre de 2000. Tras unos 4 o 5 meses, Greg decidió que era suficiente. Al enterarse de la recaída de Kristen en su adicción, le dio un ultimátum. Deja tu trabajo y quédate en casa, o informaré a la oficina del médico forense sobre tu aventura y tu adicción. Kristen estaba confundida, sin saber qué hacer. De algún modo, quizás aún amaba a Greg. Quiero decir, tenía que hacerlo si se negaba a dejarlo después de todo esto, pero también estaba claramente cautivada por Michael y no soportaba la idea de no verlo más. Para colmo, ciertamente no quería dejar su trabajo como toxicóloga. Entonces, ¿qué debía hacer ella? Bueno, en noviembre del 2000, el futuro de Kristen se volvió cada vez más claro y muchos de sus problemas, desaparecieron. Porque a las 21:15, el 6 de noviembre, Kristen llamó al 911. Había encontrado a Greg desmayado en el suelo, sin responder. Kristen llamó al 911 esa noche e informó a la operadora que su esposo se había suicidado. La operadora guió a Kristen para realizar la reanimación cardiopulmonar, pero fue inútil. Greg ya se había ido. Los paramédicos lo declararon muerto al llegar a la escena. En este punto, Kristen y Greg solo llevaban casados unos 17 meses, poniendo un final repentino y trágico a un matrimonio increíblemente corto que para Greg representaba el amor que había esperado toda su vida.
Cuando la policía interrogó a Kristen sobre lo que había sucedido esa noche, ella explicó que Greg había estado actuando muy somnoliento y lento todo el día. También había estado inusualmente nervioso en los días previos a esto. Ella pensó que solo lidiaba con los efectos de un medicamento para el resfriado, combinado con el estrés de su matrimonio en crisis. Pero claramente este no era el caso. Kristen menciona que optó por bañarse esa noche. Cuando salió del baño, encontró a Greg en el suelo de su habitación, cubierto de pétalos de rosa, aferrándose a una foto del día de su boda. Cerca, los investigadores encontraron páginas arrugadas del diario de Kristen, pero no está claro qué tenían escrito estas páginas, o por qué Greg las tendría en su posesión. Sin embargo, los investigadores comentaron de inmediato que la escena del crimen era igual a una escena de la película Belleza Americana. Pero en este punto no sospechaban que algo estuviera mal. Kristen le dijo inicialmente a los detectives que Greg estaba completamente sobrio esa noche, pero luego aclaró que él había tomado jarabe para la tos. Luego, sugirió a una enfermera que creía haber tomado oxicodona, aunque se desconoce de dónde la obtuvo o por qué la habría consumido. Luego sugirió a esta enfermera que él podría haber sufrido una sobredosis de oxicodona en realidad. Cuando la policía continuó hablando con Kristen en las horas siguientes, finalmente reveló que creía que Greg estaba molesto por su matrimonio fallido y esto podría haberlo llevado a quitarse la vida mezclando medicina para la tos y oxicodona. Pero esto era pura especulación. Luego agregó que los pétalos de rosa hallados alrededor de su cuerpo provenían de un ramo que Greg le había regalado por su cumpleaños una semana atrás. Dijo que creía que él usó estos pétalos de una de las rosas para representar su matrimonio fallido. Cuando la familia de Greg se enteró de su fallecimiento, las cosas tomaron una dirección completamente diferente. La familia de Greg no podía imaginar que él se quitaría la vida. Aunque su matrimonio había acabado, no pensaban que fuera alguien capaz de arruinar su vida solo porque su esposa le fue infiel. La familia de Greg expresó su gran preocupación al equipo de investigación, y pronto no fueron los únicos sospechando. 2 días luego de que Greg muriera, otra llamada arribó a la estación policial local. Esta vez, fue de uno de los compañeros de trabajo de Kristen, Ross Lowe. Ross se enteró del romance de Kristen con su jefe Michael y sospechaba que ella ocultaba detalles de la historia. Para los detectives, esta información fue suficiente para cambiar el rumbo de su investigación. Y fue entonces cuando la policía comenzó a examinar mucho más de cerca la relación entre Michael y Kristen. Según Ross, varios empleados del laboratorio conocían el affair entre Kristen y Michael. Resultó que Michael también estaba casado, pero aparentemente su esposa desconocía felizmente su aventura con Kristen. Muchos de los empleados del laboratorio estaban preocupados de que Kristen recibiera un trato preferencial, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto, sin poner en riesgo sus propias carreras al hablar. Pasó aproximadamente un mes después de que Greg perdiera la vida, y una vez que la policía hizo pública la información sobre el affair y la adicción de Kristen, tanto Michael como Kristen fueron despedidos de la oficina del médico forense de San Diego con efecto inmediato. Kristen y Michael fueron despedidos por ocultar una adicción y tener una relación con una compañera, respectivamente. Pero eso solo era la punta del iceberg, porque solo unas pocas semanas después de esto, llegaron los resultados de la autopsia de Greg. Y no fue bonito. La oficina del médico forense de San Diego subcontrató la autopsia de Greg para evitar conflictos de intereses. Cuando llegaron los resultados semanas después, todos se sorprendieron por lo encontrado. Tras un minucioso análisis forense del cuerpo de Greg, el médico forense concluyó que había muerto por una sobredosis de fentanilo, un potente analgésico. Cuando se le preguntó, Kristen afirmó que Greg había estado muy deprimido en las semanas antes de su muerte, insinuando que pudo haber empezado a usar este medicamento para lidiar con ello. El padre de Kristen incluso intervino y dijo que notó que Greg había estado bebiendo mucho y también lo hizo la noche que perdió la vida. Ahora, es seguro asumir que ambas declaraciones probablemente eran ciertas. Después de todo, Greg acababa de enterarse de la infidelidad de su esposa, lo que llevaría a muchos a beber. La depresión por la situación también es muy natural. Pero la familia de Greg insistía en que él no era de los que lidiaban con sus emociones recurriendo a medicamentos o alcohol. Él no era ese tipo de persona. Mientras la policía investigaba, se enteraron de una extraña llamada telefónica que Kristen había hecho el día que Greg murió. Kristen se había tomado la libertad de llamar a la oficina de Greg para informar a sus compañeros de trabajo que él no se presentaría ese día porque no se sentía bien. ¿Por qué Greg no hizo esta llamada él mismo? Quizás nunca se sepa.
Los compañeros de trabajo de Kristen también reportaron que alrededor de las 9 de la mañana, esa mañana, la vieron llorando en la oficina de Michael, con quien había estado teniendo el affair. Nadie sabe por qué estaba haciendo esto, pero estaba claro que algo extraño estaba sucediendo. A estas alturas, la policía sospechaba bastante de Kristen. La citaron para interrogarla sobre los hallazgos en el informe toxicológico de Greg. Le preguntaron a Kristen si sabía cómo Greg podría haber conseguido Fenton. Pero Kristen insistió en que no tenía ni idea. Pero aquí está la cosa. Siendo toxicóloga, Kristen habría tenido acceso prácticamente ilimitado a este químico, y las implicaciones aquí son bastante claras. Después, la policía supo del ultimátum de Greg a Kristen. Deja tu trabajo o le diré al mundo lo que has hecho. No hace falta decir que las cosas no pintaban bien. Esta información, combinada con el acceso de Kristen al mismo químico que se llevó la vida de su esposo, llevó a la policía a anunciar oficialmente que creían que Kristen era responsable de la muerte de Greg. El 25 de junio de 2001, Kristen fue oficialmente acusada. Pero hay un último giro aquí que realmente acelera el caso. Después de saber que su hija iba a ser llevada a juicio, los padres de Kristen hipotecaron su casa para recaudar dinero para la fianza de Kristen, que se fijó en un punto, 2,5 millones. El problema era que después de recaudar el dinero para la fianza, la familia no tenía recursos para contratar a Kristen, un abogado privado, por lo que tendría que aceptar un defensor público. Durante el juicio, Kristen relató claramente lo que ella pensaba que había ocurrido ese día. Según Greg, él había estado en casa enfermo, y no fue a trabajar ese día. Dijo que él arrastraba las palabras y actuaba lento toda la mañana, así que decidió llamar a su oficina para avisar que se quedaría en casa ese día. Dice que volvió a casa al mediodía para ver cómo estaba y hacerle sopa, regresando al trabajo poco después, y volviendo nuevamente alrededor de las 7 p.m. Cuando volvió a casa esa noche, Greg estaba perfectamente bien. Todavía estaba enfermo, pero no estaba peor de lo que estaba más temprano ese día. Entonces decidió bañarse y relajarse un rato. Pero cuando salió del baño, encontró la escena del crimen. Greg yacía en el suelo, aferrándose a su foto de boda, entre pétalos de rosa. Pero la fiscalía tenía una versión muy distinta de los hechos. Según su investigación la historia de Kristen no era verídica. Creen que Kristen había inventado los delitos contra su esposo desde el 2 de noviembre, 4 días antes de que él perdiera la vida. Creen que el 2 de noviembre es la fecha en la que Greg le dio a Kristen el ultimátum. Deja tu trabajo o arruinaré tu carrera y arrastraré a tu jefe contigo. En los 4 días previos al crimen, la fiscalía cree que Kristen ideó su complot contra Greg, consiguió el fentanilo que se usaría para quitarle la vida y montó todo para que pareciera que Greg se había quitado la vida. Para empeorar las cosas, antes de la muerte de Greg, los registros telefónicos de Kristen revelaron que ella había llamado a Michael repetidamente, sugiriendo que él pudo haber participado en la concepción del plan e incluso ayudado a Kristen a obtener los químicos utilizados, aunque nunca fue condenado. Para empeorar la situación, los fiscales alegaron que Kristen alimentaba su adicción con químicos robados del laboratorio. Pero es aquí donde las cosas se tornan sumamente interesantes. La policía encontró una última pieza de evidencia contra Kristen. Un último clavo en su ataúd, por así decirlo. Los pétalos de rosa. Kristen afirmó que los pétalos de rosa que cubrían el cuerpo de Greg eran de una rosa que él le había comprado para su cumpleaños una semana atrás. También afirmó que el día que Greg perdió la vida, ella regresó a casa poco después del mediodía, alrededor de las 12:45 p.m., para ver cómo estaba y prepararle sopa. Pero, ¿creerías que cuando la policía estaba revisando las grabaciones de circuito cerrado de televisión de ese día, encontraron imágenes de Kristen en una tienda de comestibles local a las 12:42 p.m., comprando una sola rosa que luego desgarraría sobre el cuerpo de Greg? Kristen fue declarada culpable, pero Michael nunca enfrentó cargos. Kristen fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y una multa de $10,000. 4 años después, en 2006, Kristen fue multada una vez más, esta vez con $100 millones en una demanda por muerte injusta que fue presentada por la familia de Greg. El condado de San Diego luego agregó multas adicionales de $1,500,000. Las multas impuestas a Kristen fueron reducidas por un juez, quedando en alrededor de $14,500,000,
Sin embargo, ella no podrá devolver esta cantidad y trabajará en prisión para pagarla hasta el final de sus días. Lo único que sigue sin estar claro en este caso es exactamente cómo Kristen logró envenenar a Greg. Mencionó que le preparó sopa para el almuerzo ese día. Si esto es cierto, es posible que ella pusiera el químico en su sopa. Pero si eso fuera cierto, deberías preguntarte cómo logró vivir hasta las 9 de la noche, esa tarde. Este medicamento actúa increíblemente rápido, así que probablemente habría colapsado en minutos, no horas. La única otra posibilidad que se me ocurre es que ella debió habérselo dado justo antes de entrar al baño esa tarde, y luego montó la escena del crimen al salir, pero no lo sabemos con certeza. Hasta donde puedo decir, Kristen nunca ha explicado este aspecto de la historia, porque todavía insiste en que es inocente. Kristen ha apelado su sentencia varias veces, pero cada una de las apelaciones ha sido denegada. Kristen sigue en prisión y es probable que permanezca allí por el resto de su vida. En las secuelas de este caso, la familia de Greg ha hecho todo lo posible para tratar de asegurarse de que Kristen obtenga lo que se merece. Y parece que están haciendo un gran trabajo en esto. Si recuerdas, ganaron una demanda por 100 millones contra Kristen. Según el abogado de la familia, no lo hicieron esperando recibir el dinero eventualmente. En cambio, hicieron esto porque no querían que Kristen pudiera vender su historia para obtener beneficios. Estoy seguro de que ya sabes esto, pero a empresas como Netflix y varias otras les encanta entrar y pagar a estos criminales y monstruos por los derechos para contar sus historias en forma de película o incluso en un documental. La familia de Greg quería asegurarse de que si Kristen alguna vez hacía esto, no vería ni un solo centavo de este dinero, simplemente porque tiene una cantidad tremenda de deuda. Además, la familia de Greg no tenía planes de demandar a Kristen por 100 millones. Solo pidieron 50 millones de dólares. Pero el jurado decidió que la historia de Kristen valía al menos 60 millones. Así que decidieron duplicar el pago a 100 millones. Sinceramente, desconocía que un jurado tuviera tal autoridad. Así que si hay algún aspecto positivo en este caso, ciertamente se ha tratado con Kristen. Y la familia de Greg ha asegurado que no importa lo que ella haga, incluso si algún día es liberada de la prisión por algún milagro, ellos estarán allí para recordarle el terrible tormento que hizo pasar a su familia. Kristen nunca jamás superará esto. Este caso ejemplifica un excelente trabajo de detective y del sistema judicial funcionando en su mejor momento. Ningún dinero o drama judicial traerá a Greg de vuelta. El daño que Kristen ha causado a la familia de Greg es irreparable. Pero quizás de alguna manera, sabiendo que la vida de Kristen es esencialmente terminada, tal vez esto pueda traerles algún nivel de paz. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si te gustó este video, mira este otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al día con todos mis futuros videos. También puedes hacer clic en el botón de unirse para apoyar el canal y ver nuevos videos antes que los demás. Soy Ty Knots, los atraparé la próxima vez, chicos.